Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Graciela de Otto, presidenta de la Fundación Summa Veritas, y estamos como siempre en la irresistible fuerza femenina. Y hoy nos acompaña Bettina, que ahora la voy a presentar. Bettina, gracias por acercarte a nuestro podcast. Gracias, Grace, por invitarme. Un placer. Bueno, les voy a contar un poquito qué hace Bettina. Bettina Bensiñor es escritora, consultora y especialista en comunicación y lenguaje claro. ¿Voy bien? Vos corregime si no voy bien. Fantástico. Es delegada de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro de la RAE, que es la Real Academia Española, ¿verdad? Sí. Y entrena a líderes y organizaciones en habilidades de redacción y storytelling. Acompaña a autores en la escritura de libros profesionales, personales y corporativos y desarrolla auditorías de claridad para instituciones públicas y privadas. Es además autora de varios libros y coordinadora de talleres de escritura creativa, combinando rigor técnico y sensibilidad literaria para defender un principio simple y revolucionario: el derecho a comprender. Bienvenida, Bettina. Muchas gracias. Vos trabajás con algo que parece obvio, pero no lo es, que es el derecho a comprender. Sí. ¿Cuándo entendiste que escribir claro era un acto de poder? Bueno, yo trabajé mucho en periodismo de salud en una época. Ah, mira vos. Y lo que hacía era traducir un poco al idioma habitual de la gente lo que decían los médicos. Entonces, escribí tanto para médicos como para la población en general. Claro. Así que lo que hacía era como si fuera una traductora. Lo adaptaba a un material que fuera comprensible por todos. Siempre me preocupó eso, siempre me preocupó ser clara, ser directa. Y también, por ejemplo, cuando escribo libros o artículos sobre temas más técnicos o más complejos, me gusta explicar como me hubiera gustado que me lo explicaran a mí. Ok, bien. ¿Y esto de la RAE, por dónde vino la Real Academia Española? ¿Cómo llegaste ahí? Vamos a empezar por ahí. Bueno, indagando en esta vía, descubrí el lenguaje claro, que son unas directrices. Hay una organización internacional que es Plain Language. Mirá, no sabía. Contanos un poquito de eso. Es la ¿Cómo red es esto de lenguaje claro? Claro, son directrices, es un estilo de redacción que pone al lector al centro y, bueno, estableció una serie de mecánicas y metodologías y criterios para que un texto se pueda comprender. Y para eso, digamos, el lector tiene que garantizar que el lector puede encontrar la información que busca, puede entenderla y puede usarla. Si Bien. falta alguna de estas patas, es que el texto no está escrito o no está comunicado de una manera clara. Involucra también el diseño. Pues si vos te pones a pensar, cuando estás navegando un diario online, está la cantidad de banners y de cosas que se abren y que se cierran y que te van interrumpiendo la lectura. Y hay que tener en cuenta que 1 de cada 3 personas no entiende lo que lee. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se lleva con la educación de hoy, no? Bueno, que no comprenden textos en los colegios, imagínate después, ¿no? Mira, según la OCDE, no solo los jóvenes de ahora, según la OCDE, 1 de cada 5 ciudadanos no entiende lo que lee. Ya sea porque esa no es la lengua materna o por problemas de visión, problemas de comprensión, nivel educativo, por un montón de variables. Y me pasa, viste que yo asesoro incluso Ahora nos vas a contar también claro, qué haces. me pasa que gente muy capacitada, muy inteligente, empieza a tener errores que antes no tenía. Y es que leen en velocidad. Entonces hay cosas que no puedes procesar. La comprensión no la puedes procesar en velocidad. Mira. Entonces, bueno, tenés que facilitar cada vez más, ser sintético, ser directo, ir al grano. Bueno, hay una serie de lineamientos que hacen que un texto se lea a la primera. Bien, y se interprete bien. Y se interprete de una única manera, tal cual. Claro, no de 20 cosas. Claro, se está postulando como un nuevo derecho humano el derecho a comprender. Ah, mira, no sabía, Derecho qué a la interesante. comprensión. Claro, porque un ciudadano lee sus derechos y no los entiende, no tiene derechos. Claro, Tan perfecto. simple como eso. Simple como eso, muy bien. Contame, ¿cómo nació tu amor por las letras? Porque ¿cuántos libros escribiste? Con 6. 6. Con Una Oniricón, barbaridad. Sí, bueno, también me pasa que trabajo con autores en la escritura de sus libros Lo sé. como ghostwriter.
Es decir, No, escribo pero libros. estamos hablando de los tuyos, de los Claro. que te nacen de amor a mí, decir, quiero escribir sobre esto. Yo quiero mostrar el libro, porque recién salió, quiero que lo vean. Creo que lo pueden, los que están en el exterior los pueden conseguir. Todavía no lo subí a Amazon. Ah, mira. Todavía no hice la versión. Salió a fin de noviembre, así que es muy fresquito. Se llama Oniricón, así que, y es Apuntes sobre sueños e insomnios. Contame un poquito, ¿cómo nació esto de escribir sobre el insomnio? Porque suena como... Bueno, el 60% de los argentinos tenemos algún tema con el sueño. Wow. Y bueno, es un tema que yo tengo épocas en las que tengo insomnio, pero un insomnio cuando se hace crónico te trae muchas complicaciones. No es solo la mufa o el cansancio, sino que te trae otras consecuencias en la memoria, hasta muscularmente, porque los músculos no se relajan. Bueno, se pierden un montón de cosas que la gente que duerme bien no se enteró nunca. Claro. Entonces, bueno, siempre escribo, desde que me acuerdo escribo. Tengo diarios, crónicas, poemas. Y una vez se me ocurrió recopilar los textos que tengo en distintos dispositivos. Libretas, libros, archivos. Lo que tengas a mano. Todo. Y decime, cuadernos de ¿en trabajo. el insomnio también escribís? Claro. Ahí La está. segunda parte del libro, la primera es sobre sueños, todo el mundo onírico. Sí, yo lo leí, pero quería que vos lo nos cuentes. creativo. Bueno, hay muchas. Hay mucha literatura sobre eso, ¿no? Sí. Sobre interpretar los sueños. Sí, claro. Desde hace siglos de los siglos. Freud no lo inventó, estaba Artemidoro, es el que hizo el primer. Artemidoro en el segundo siglo después de Cristo hizo el primer. Una recopilación de miles de sueños con Mira. su interpretación. Sí, porque no hay azar. Tenemos todo el archivo de nuestra vida en nuestro inconsciente. No lo sabemos, pero todo lo que vimos, escuchamos, sentimos, está todo. Y durante el sueño, el inconsciente se mueve con libertad porque no está la censura del yo consciente. Claro. Entonces, sucede igual que en la creatividad. Por eso hablo mucho del el parentesco entre la Con creatividad. el proceso creativo. Claro, porque procede por saltos. El lenguaje o el pensamiento habitual, el pensamiento lógico, es secuencial. Durante la vigilia, cuando estamos despiertos, hablamos como secuencialmente, como un storytelling. Primero tal cosa, después tal otra. En cambio, en la creatividad o durante los sueños, el inconsciente junta cosas por salto, como esa lógica del videoclip. Claro. Donde todo está conectado con todo. Mirá. Entonces, no hay sueños ridículos, hay sueños que son inesperados, son conexiones inesperadas, pero todos algo nos dicen, algo nos muestran. ¿Y te metés con el tema pesadillas, por ejemplo? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Sí me meto con sueños recurrentes. Hay sueños universalmente recurrentes, como el de la caída o de volar. La mayoría de la gente alguna vez ha soñado, en realidad han soñado varias veces, de estar desnudos en público o de volar. Hay situaciones que son comunes a todas las culturas en todas las épocas. Ah, mira. Sí. Qué como interesante. sueños universales. Sí. Qué loco. Sí. Inclusive hay gente ciega, que ha nacido ciega, pero que tiene sueños donde se le activa la corteza visual en el cerebro. Entonces te pueden describir cosas que no han visto nunca. Y son árboles, son montañas. Pero un tema increíble, increíble. Investigué muchísimo. Y lo edité y sigo descubriendo, inventando. Bueno, ya vendrá el 2, entonces. Bueno. ¿Por qué no? Sí. ¿Y qué quisiste dejarle al lector cuando escribiste esto? ¿Qué enseñanza le querés dejar? Mira, todo lo que yo escribo y todas las clases que doy en general tienen un factor común que es despertar la conciencia sobre algo, moverte a algo. Entonces, cuando uno tiene insomnio, llega un punto en el que es más fácil tomar una pastilla que no. Y entonces, no estoy ni a favor ni en contra, pero un poco las preguntas que me hago en Oniricón es ¿qué parte de responsabilidad tenemos sobre nuestro insomnio? ¿Qué le pasa a la mente que no duerme? ¿No quiere descansa. dormir o no puede? O sea, Claro. ¿no puede o no quiere? ¿Somos rehenes del insomnio o somos responsables? Entonces, bueno, empiezo a hacer algunas hipótesis y a preguntarme. Y lo mismo los sueños.
porque dormimos un tercio de nuestra vida, Grace. 25 años, 30 Durmiendo. años, dormimos, no podemos vivir de espaldas, porque tenemos todo nuestro capital ahí en el inconsciente. Entonces, si vos te tomás una pastilla, claro, bueno, fenómeno, descansaste, pero no soñás o no tenés acceso, estás ausente a 2/3 de la punta del iceberg. Claro. Los 2/3 te quedan en la nada, no se puede perder, ese material es valiosísimo. La escritura también te pone en contacto con el mundo del inconsciente. Yo trabajo en los talleres de escritura, trabajo la escritura automática, o sea, vas directo, yo doy una consigna, vas directo a la escritura, no está mediada por la razón, la lógica. Entonces ahí te lleva a un lugar que vos no sabés a dónde vas, ahí sale lo creativo. ¿Y no te pasa esto de bloquearte de lo de la hoja en blanco? ¿Cómo haces para vencer eso? En No general, sé, yo no me veo que vos me digas, escribí sobre, no sé, la plantita y que me salga. no hay alguien que no pueda. Ah, Mirá mirá. que sí, trabajo con gente hasta 95 años, he tenido alumnos de 95 años, todos pueden, todos, porque es como tirar la punta de un carretel y empezás a desovillar y no tenés idea cuánto hilo hay en esa madeja. Es hermoso. Rompeme un poquito los mitos, estos mitos de no puedo escribir, ¿no? Sí. Bueno, te lo ¿Qué es estoy lo- diciendo, no hay alguien que no pueda. Bueno, Es pero como- yo tengo conocidas que quieren escribir su libro siempre y están pensando y no lo terminan de hacer. Entonces el bloqueo que siempre me dicen es, me siento delante de la compu, delante del cuaderno y estoy en blanco. Y bueno, es que ahí hay una clave, no hay que ir en frío. No es que, bueno, yo me siento y ahora por decreto Voy a escribir. escribo. No, hay un caldeamiento, hay aclimatarse, hay prepararse. A cada uno tendrá que ir buscando cuáles son sus estrategias. Yo, por ejemplo, tengo 2 momentos dorados en la semana, que es cuando me despierto el sábado y el domingo, sin horario, mate y lectura en la cama, canilla libre. Puede ser 1 hora, puede ser media hora. Bien. Y de ahí eso me manda directamente a escribir algo. Aunque no sea a lo mejor algún proyecto sobre el que estoy escribiendo, pero ya voy tomando nota. La vida me propone cosas que voy anotando, entonces siempre tengo algún ahorrito, ¿viste? Que uno dice... Bueno, está bueno que des estrategias para la que Claro. quiera escribir, por favor. Hay gente que es visual y que se inspira a lo mejor Con dibujos. en imágenes Sí. o en la naturaleza. Hay gente que le funciona escribir de día, hay gente que le funciona escribir de noche. Lo importante es explorar los propios procesos creativos. Hay gente, una vez que la estaba entrevistando a Ana María Yúa, que es una escritora Sí, sí, sí. prestigiosísima argentina, le pregunté con total inocencia, ¿y qué música te pones? ¿Con qué música te gusta escribir? Ah, no, yo si hay música no puedo escribir. Entonces, bueno, está el mito de que, bueno, hay gente que se inspira con música, hay gente que se inspira en la soledad, hay gente que va al bar a buscar ruido. Entonces, Sí, depende bueno, de la personalidad de cada uno. Claro, la idea sería explorar cuáles son las preferencias, los estilos, los horarios, el formato, ¿no? Si escribe a mano, si graba, si escribe en la computadora, quieto. A mí me funciona mucho el movimiento. Yo los ejercicios más lindos que he concebido para los talleres me funcionan cuando surgen, cuando me estoy bañando, cuando estoy cruzando el Parque Centenario, que estoy a 3 cuadras. Muchas ideas se me generan en movimiento. Y está Mirá. comprobado que cuando vos no tenés techo, literalmente estás al aire libre, tenés más creatividad que cuando estás bajo techo. Mira, qué Ahí hay curioso. otro dato, sí. Ahí hay otro dato. Bueno, muy bien, que nos da tips y datos para que todas aprendamos Para que todos a escribir puedan. mejor. Sí, Contame sí. un poquito de los talleres. ¿Cómo se accede a tus talleres? ¿Te buscan en las redes? Sí, tengo... Tiranos un poquito las redes, así si alguien tiene Instagram. ganas de que le ayudes a escribir. Sí, tengo Instagram, Bettina Bensignor, el nombre y el apellido. Sí. Y tengo el LinkedIn donde, digamos, trabajo más el aspecto corporativo, lo que tiene que ver con las empresas, con las ONGs, las entidades. Contá un Y poquito de eso, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Cómo pasaste de escribir a lo corporativo? Porque no parece que estuvieran unidos, pero sí Es lo que- están en cierta manera. Sí, es que yo no hice la carrera de letras, yo soy redactora publicitaria. Claro. Hay varios escritores. Ana María Yúa ha sido redactora publicitaria, Inés Fernández Moreno, bueno, muchos escritores han empezado por el lado creativo publicitario. Trabajé en periodismo también mucho y
y yo no sabía que iba a escribir libros, no es algo que me propuse. Claro. Empecé corrigiendo artículos, después me encargaron escribir artículos, después me encargaron corregir libros, después me encargaron hacer libros. Y ahí no paré. No fue algo que haya buscado, pero bueno, fui por ese lado. Trabajé, ya te digo, en periodismo, en revistas masivas, en revistas técnicas. Y paralelamente daba talleres de redacción eficaz en empresas o a profesionales en forma independiente. Y eso también es algo que creció muchísimo porque cada vez se escribe más y cada vez se escribe peor. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el error más frecuente que ves en la redacción corporativa? Porque no sé si siempre el lenguaje es claro, como explicaste antes. Muy pocas veces es claro. Uno de los primeros errores es el automatismo y la velocidad. No podés escribir, primero que tenés que pensar. Cuando hablas de comunicación tenés que desactivar el automatismo porque lo mismo que yo te escribo a vos no necesariamente va a ser efectivo o eficaz en otra con persona. otra persona. Claro. Entonces tenés que adaptarte al lector. La misma información una empresa no la comunica igual a sus empleados que a sus inversores, que a los proveedores. Entonces vos tenés que adecuarte a cada stakeholder, a cada actor con el que estás interactuando. Y también hay algo que muchas empresas y profesionales no se ocupan, que es de chequear si se entiende. O sea, hay todo un checklist para hacer cuando vos terminás de escribir. Primero, se parte del presupuesto de que, como yo lo entiendo, lo entiende todo el mundo. Bueno, eso pasa con los profesionales, tipo, digamos, medicina o abogacía, que tienen mucha jerga propia de su profesión. Tal cual. Y cuando vos les pedís que hagan un newsletter, es el newsletter del abogado A para que lo lea el abogado B. Y vos decís, tenés que hacer el newsletter para tu cliente que no sabe nada de derecho. Entonces, escribile para que entienda de que esta ley para qué le sirve en su empresa. Tal cual. Entonces, es correcto que un médico hable técnicamente con un colega. No es correcto que hable así con un paciente. Primero está la conciencia, salir del automatismo y enfocarse en ese lector. Por otra parte, ya hace años en Argentina que se dictan sentencias en lenguaje claro. Claro. Hace un par de años hubo un caso de un juez que le dijo a una nena que ya le había salido la adopción con la familia con la que estaba conviviendo ya hace unos años, que le salió favorable. Entonces, el juez dijo la sentencia para los abogados, digamos, y la miró a la nena y le dice, esto significa que vos te vas a quedar viviendo con tu mamá y tu papá. Y yo lo cuento y me da piel de gallina cada vez que cuento esto. Bueno, qué bien que lo tradujo al lenguaje de la chica, ¿no? Sí, claro que sí. Ya los abogados cursan la materia de lenguaje claro. No sé si en la carrera de grado o como posgrado. No tengo idea. Pero sé que en la UBA hay también actividad con respecto a esto. Y bueno, y hay yo doy muchas capacitaciones. Porque una cosa es saber sobre un tema y otra cosa es lograr que eso que vos estás diciendo lo entiendan. Lo entiendan. Son dos procesos diferentes. Claro. Sí. Siempre está tu conciencia primero y después. Claro, porque aparte uno ya sabe el tema, entonces, o si no se lo das a leer a un colega, y obvio que te va a entender si es un colega. Ese es otro error. Cuéntame, ¿qué es lo que más te piden en las empresas? Porque hablamos de los errores, pero ¿qué es lo que más te piden cuando te contratan? Bueno, que audite, que supervise los materiales, que los adapte. Esto que hacía con los médicos, que hacía una traducción de por ejemplo, manual del empleado o un código de evacuación. ¿Quién lo tiene que entender? Todos, no los directores. Entonces, si vos haces a un empleado que firme, que está de acuerdo con el manual y no entiende, estás en un problema, porque aparte no puede activar valores de la empresa que no entiende. Entonces, Qué gracioso. Parece obvio, pero se ve que no es tan obvio. Pero no es lo que sucede. No es lo que sucede. Y la mayoría, como son profesionales, pasa que, claro, escriben muy bien desde el punto de vista técnico. Sí, no tengo nada que corregirle gramaticalmente. El tema es todo lo otro. Es cómo se edita un texto, qué formato le doy. En España ya los cajeros automáticos están resueltas las pantallas en lenguaje claro. En España vienen avanzadísimos. Programas de concierto en lenguaje claro. Tenés pero lo que se te ocurra. Acá en Argentina está Derecho Fácil, que es la ley, o ley simple, creo que se llama.
que es la ley explicada en simple, para que la entiendan todos. Sí, porque si no, no sabés. Se ¿Cómo? promulga Claro. una ley y no tenés idea vos para Claro, qué te sirve. Claro. Y lo mismo las empresas, bueno, ya hay, ¿cómo se llaman? Pólizas de seguro en lenguaje claro, ya aparte es un requisito la transparencia. Y vos podés, hay un caso que cuento en las capacitaciones de una empresa que los transportistas, una empresa alimenticia, los transportistas le hicieron un juicio, perdieron $5 millones por una coma que no estaba puesta. Porque ¿qué generaba esa coma? Y la coma puede separar elementos o puede distribuir esto, coma y esto. Esa coma faltaba, entonces, bueno, $5 millones le salió. Qué bárbaro. Porque no lo habían auditado. Entonces, bueno, auditar la comprensión y favorecerla. Los organismos públicos tienen el deber, o sea, ya es ley. Y las empresas también, si no se quedan atrás. Si vos tenés que elegir un banco, la experiencia home banking, si no te resuelve, vos no abrís una cuenta o te vas del banco. Ya mandamos nosotros. ¿Se entiende? Antes Pero era... no sé si mandamos con los bancos Lo que pasa actualmente. es que la oferta no es muy variada. En general Tienen los mismos problemitas. Entonces Sí. es que no sé si elegís tan fácil banco. Claro, no hay mucha puntualmente, oferta, tal pero cual. en Argentina. El resto Sí. del mundo no sé, pero Sí, pero ante dos experiencias de usuario, la que sí, vos vas a vos elegir buscás la que te sea resulta más sencilla. amigable. Claro, la que sea más amigable. Más sintética, más simple, más directa. Contame un poquito esto de ser ghostwriting, ¿no? Porque cuando vos escribís para otro, ¿cuáles son tus sentimientos? ¿No hay sentimientos encontrados? Porque como vos ya naturalmente escribís lo tuyo y sos muy creativa, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para meterte en la historia de otro? Es divino. A ver, es contá un poquito ese me proceso, encanta. porque hay gente... Si me genera alguna fricción, no lo tomo. Yo elijo también mis clientes. Bueno, porque hay escalas de temas valores éticos, que no es fácil cambiar. Hay temas éticos que si yo no estoy de acuerdo con eso, no tomo directamente. Pero Aparte, ¿cómo es ese proceso? Contanos a las que no somos ni vamos a ser ghostwriters, ¿cómo es? Porque desde afuera se ve como complejo y a lo mejor no es tan complejo. mirá, yo llegué intuitivamente, no es que me preparé para eso, pero me pasa que entro mucho en el clima mental de la persona, en su estilo, no sé, a partir de la conversación, y me ha pasado en la pandemia con clientes nuevos que no nos conocíamos y que online funcionó fenómeno, entonces ni siquiera es que la presencialidad. Por ahí tengo la habilidad de ser una decodificadora, ¿no? Y una intérprete. Entonces, me pasa, tengo una clienta que es divina, es una psicoanalista, y habla muy sencillo, pero cuando escribe se complica la vida y te dice al revés de lo que quiere. Lo que vos querés decir es tal cosa. No, yo quiero... Quiere decir bueno, tal no otra. es lo que estás escribiendo, ¿no? Porque a veces escribimos juntas, digamos, conversamos y yo voy tomando nota, o a veces me traen material y lo revisamos juntos. Pero es muy lindo, aparte me tocan temas de lo más variado. Claro, aprendés de un montón de temas. Todo. Eso es lo positivo, ¿no? Sí, pero por todos lados aprende. Economía, de constelaciones familiares, de cabalá, de pymes, de ventas, de psicoanálisis, de todo, de todo. Bueno, muchas historias familiares o libros corporativos, ¿viste? Sí, claro. Por ahí empresas familiares, la historia, el fundador, o empresas no familiares también. Casos de éxito, testimonios, bueno, de todo. Pero me entrené mucho como periodista en la pregunta, en el tipo de preguntas, que es algo que me encanta, la entrevista periodística. Me fascina, ay, perdón que toco el micrófono. Me fascina y me gusta sacar de adentro del entrevistado cosas que ni siquiera él está viendo. Bueno, eso le fascina a todos los periodistas. Sí. Más o menos, hay muchos que van a confirmar sus hipótesis. Claro. Saben A, B, C y van y le preguntan eso, ¿sí? A mí me interesa conocer la persona, me interesa mucho la causa. Para que haya hecho esto, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te movió? Claro. ¿Qué
¿Cuál fue tu transformación desde que empezaste, cuando estás con alguien que tiene toda una trayectoria? ¿Y qué fue lo que te hizo, o lo que te convirtió en esta versión tuya de hoy, mirando tus inicios, ¿no? Cuando vos empezaste a esta versión que sos hoy, ¿cómo fue toda esa transformación? Me acuerdo que una vez la entrevisté a Flor Sabatini, la directora de Relaciones Institucionales de Google, y en Google la tomaron cuando ella estaba embarazada de 6 meses. Entonces le pregunté, ¿y qué se hubiera perdido Google si no te hubiera tomado porque estabas embarazada? Claro. Ese tipo de cosas que, bueno, no quedarme en la anécdota, sino me gusta mucho conocer los procesos, conocer las causas. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué bloquea más a esta gente que te contrata para mejorar su libro, digamos? ¿La falta de técnica o el miedo a mostrarse? ¿Qué es lo que más común ves? Hay varias cosas. Están los mitos de que no, yo no tengo una vida tan importante como para hacer un libro, y en realidad la historia está escrita con vidas de seres comunes, no solo los Sí, los famosos los y ricos. Claro, atrás de cada prócer hay todas unas comunidades inmensas haciendo cada uno lo suyo. Fundamentalmente, muchas veces estos mitos y como esta cosa de que es tan importante y tan inalcanzable, porque uno piensa en un libro ya en su versión en la vidriera de la librería, entonces claro, te parece, ¿cómo voy a llegar a eso? Pero en realidad es como cuando vos pensás en un hijo, si pensás, bueno, cuando sea adolescente, ¿cómo voy a hacer? Primero embarazate, qué sé Claro. yo, y después cuarto mes, y después el parto. Y entonces es un viaje, cada pasito es un proceso, armás un plan de trabajo, como para que haya un ordenamiento que no te genere un desgaste, porque a veces si trabajás medio en falso, así desordenado, no ves los avances, se hace como más trabajoso. En realidad es un proceso que se disfruta. No todos tienen la palabra disfrute ligada a esto, pero Te iba a decir, todos tienen la palabra disfrute ligada a esto porque en un punto es como que te agobia, ¿no? Hay gente que si lo abordas desde la exigencia o desde el ego, no, y ahí ya arrancaste como mal, ¿viste? Claro, cuando vos entendés que lo que vos tenés para dar es algo, es un aporte, es algo algo único, a la sociedad, algo que le vas a dar a tu lector, ¿no? Exacto. Lo tomás como algo que vos das. Entonces dejás el ego de lado y te pones al servicio de esa causa. Listo, ahí el camino se va organizando, limpia un montón. Otra cosa importante es, más que los tips de lo que tenés que hacer, es los que no, sacar todo lo que conspira contra eso. Una es, bueno, el ego, la exigencia, las grandes sesiones maratónicas, ¿no? Tenés que agendar 20 horas por semana y no va a llegar a buen puerto. Así, agendar, claro. ¿Y qué le decís cuando te vienen con ese argumento? Y tratamos de ir sopesando. De reorganizar al personaje, claro, ¿no? Claro, porque con una buena regularidad sí, que no haya Pero picos. no necesitas 8 horas de estar escribiendo. No. A veces vienen autores con una hojita con 3 notas. Bueno, quiero hablar de esto. Total, ellos ya saben de qué van a hablar. Claro. Entonces, se hacen el apunte. Trabajamos en general primero sobre el índice. El índice es como el esqueleto, es como la biblioteca. Vos decís, bueno, acá van las enciclopedias, acá van las novelas, acá están los diccionarios. Entonces, bueno, el índice funciona así. Entonces, bueno, esto lo pongo acá, este libro lo pongo acá. Te va dando un orden. Y entender que un libro es un proceso que tiene distintas aristas. Entonces, no siempre escribir un libro es estar escribiendo. Claro. Yo ya sé cuál va a ser mi próximo libro. Todo lo que miro en la vida va a estar teñida de eso. Entonces, no estoy sentada físicamente escribiéndolo, pero ya lo estoy concibiendo. Ya estoy acopiando material. Ya me estoy climatizando. Hay muchas cosas, como para no llegar en frío a la hoja en blanco. ¿Cómo ves este tema de la tecnología, la inteligencia artificial en este tema de la literatura? Porque quiero saber tu opinión. Bueno, en Oniricón le di una consigna de un ejercicio de escribir un sueño determinado que le doy en los talleres. Digo, bueno, pruebo a ver cómo lo escribe. Y después probé en otra.
me hice una panzada porque, bueno, no tenía un resultado literario. Es un buen asistente, es un buen analista, la inteligencia artificial, es un buen organizador. A veces cuando hay mucho material y uno... Te lo reordena, claro. Te ayuda a organizar o te hace un informe de lectura, te dice dónde hay mucho, dónde hay poco. Claro. Yo hasta ahora no recibí buenos resultados de escritura. Y un error frecuente, no un error, sino un problema frecuente que vienen a veces algunos autores que están usando inteligencia artificial es que les borra su voz porque tiene todo un léxico y todo un estilo y una jerga que vos ya te das cuenta a la legua que lo escribió la inteligencia artificial. Y otra es, que es peor, que es la sobreproducción. Como es gratis y la tenés ahí, vos le preguntás, no, pero esto no quiero, lo quiero de otra manera. Te lo vuelve a escribir, pero distinto. Entonces vos no estás comparando los dos. Bueno, lo pegás y después, 3 días después o 5 semanas después, le preguntás sobre otro tema y te vuelve a dar algo que ya te había dado. Entonces se genera una superproducción de contenido. Yo estoy hace meses con una autora de un libro muy técnico limpiando los excesos. Entonces hay que ser estratégico. A ver, ya no está dentro de las decisiones a tomar. Hoy ya nadie hace una cuenta a mano. Está la calculadora, listo. Ya no pensamos, inteligencia artificial sí o no. Obvio que sí. El tema es con qué estrategia la usás, para qué aspectos del libro usarla y para cuáles no. Claro. Y cuáles prompts son buenos, cuáles no. Yo hoy empiezo un curso sobre prompting, cómo capacitarme en dar buenos prompts para obtener buenos resultados. Bien, me encantó. ¿Hay alguna anécdota que nos quieras dejar? Así vamos cerrando. Contarnos algo gracioso que te pasó o que recuerdes en algún momento. Bueno, hablando de los automatismos y eso, yo antes trabajaba muy en velocidad y me tenía tanta confianza que escribía un mail y lo mandaba. O escribía un mail, lo leía y lo mandaba. Y una vez, me acuerdo, en una época que estaba mandando mails ofreciendo mis servicios como correctora, en aquel momento trabajaba también como correctora, y me acuerdo que al día siguiente releí, porque aparte soy tan obsesiva que releo lo que mandé para ver. Pero no antes de mandarlo, lo leíste después. Y había un error, y me amargué. ¿Cómo voy a hacer? Correctora y mandás el mail con error. Y fue mira, hasta el día de hoy fue uno de los más grandes. Nunca más. Claro, nunca mandar en caliente un texto. Yo termino un artículo y no lo mando ese día, lo mando el día siguiente. Claro, o sea, aparte parece que no, pero al otro día por ahí tenés otra mirada del mismo artículo. Sí. No es la misma. No podés tener distancia. Si vos lo que corregís en el mismo momento no tiene distancia, no podés... La corrección es un proceso por capas, hay como distintas pasadas. Entonces, en una primera capa corregís determinadas cosas, en otras corregís otras. No se corrige todo a la vez porque no podés tener tantos focos. Así que bueno, un gran Betina, ¿vas a presentar el libro en algún lado? Como por si alguien de acá de Argentina quiere ir. Sí, el año pasado hice 2 presentaciones privadas, una en el Palacio Barolo, que estuvo muy bonita, otra en un bar literario. Y este año sí, pero todavía no me ocupé de eso, porque estoy preparando una presentación que es en una institución privada, psicoanalítica, en un country, bueno, como más cosas privadas. Quiero hacer una que sea abierta al público, que yo pueda decir en las redes, bueno, gente, vengan. Por ahí, claro, una librería, algo así, claro. Que venga, la cantidad de gente que venga, no hay ningún problema. Todavía Fantástico. No la tengo organizada esa. Bueno, igual si te siguen en las redes se van a enterar. Sí, que es lo que yo quiero dejar asentado. Sí, gracias, sí, lo mismo los talleres. Que, bueno, Betina, nos encantó que vinieras, que nos contaras toda esta sabiduría que tenés sobre la literatura, que nos presentaras tu último libro. Así que, bueno, si quieren saber sobre los sueños, vayan y ahí tienen. cómprenlo, que van a aprender un montón. Y hay mucho de escritura también. Sí, ahí, claro, y de creatividad también. De estrategias de escritura también, así que bueno. Bueno, nosotros nos vamos a ir, pero antes de irnos siempre hablo de un emprendimiento loco pero exitoso. Y en este caso traje una empresa que se llama Liquid Death, o sea, el líquido de la muerte sería en español.
y que es una empresa que decidió que algo tan simple como el agua, darle otro sentido. Entonces la colocó en una lata de metal con una estética de heavy metal, con calaveras, y parecía una broma y se convirtió en un negocio multimillonario. La marca lanzó agua de montaña en latas negras con diseño disruptivo y un eslogan que decía "Mata tu sed". Y hoy vende millones y logró valuaciones millonarias. La genialidad, transformar el producto más común del mundo en una identidad fuerte y memorable. No venden agua, venden un rebelde saludable. Y con esto es para que vos sepas, que tengas la idea que tengas, nunca creas que no puedes llegar a ser algo multimillonario. El poder del storytelling. El poder del storytelling. 2 palabras, 3, no es una gran historia larga, es las palabras justas. Las palabras justas y el marketing justo también, ¿no? Claro. Poner las calaveras en una lata para agua. A mí no se me hubiera ocurrido. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Y no te olvides de compartirlo, porque queremos llegar a más gente. Muchas gracias. ¿Por qué apareció eso?